Cordial saludo, estimados compañeros y tutora. Mi nombre es Lizeth Yariana Patrón Berrocal, pertenezco al grupo número 3 del curso de caracterización de contaminantes atmosféricos. Soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A continuación les hablaré acerca de la resolución 0627 de 2008, por la cual se establece la Norma Nacional de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental. Cabe aclarar que apoyados en esta norma se realizan los monitoreos de ruido en todo el territorio nacional. Existen dos tipos de monitoreos, uno para emisiones de ruido y otro para ruido ambiental, donde las primeras son producidas por una fuente específica de forma individual y la segunda es producida de manera colectiva por diferentes fuentes del mismo sector. Esta resolución consta de 6 capítulos y 5 anexos. En el capítulo número 1 se establecen las definiciones pertinentes a fin de contextualizar y aplicar de manera correcta lo escrito en esta resolución, apoyándose también en el anexo número 1. Se establecen además los horarios de medición, en el cual para la jornada diurna corresponde desde las 7:01 a las 21 horas y la jornada nocturna de las 21:01 a las 7 horas. También se especifican las unidades de medida, pues la presión sonora se expresa en pascales y los niveles de presión son expresados en decibeles. Existen unos parámetros de medida, son 3. El primero es nivel de presión sonora, continuo equivalente ponderado y ponderado lento. Segundo, ruido residual. Y tercero, nivel percentil. También existe un intervalo unitario de tiempo de medida, es decir, que la medición se va a tomar un mínimo de información de 15 minutos en un periodo de 1 hora. En el capítulo 2 de la emisión del ruido, la aplicabilidad de la emisión del ruido, es decir, los resultados obtenidos en las mediciones del ruido ambiental deben ser utilizados para realizar el diagnóstico del ambiente por ruido. Estos resultados se llevan a mapas de ruido, los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne al ruido ambiental, identificar zonas críticas y las posibles contaminantes por emisión de ruido. También está el cálculo de la emisión del ruido, que es un tratamiento matemático a fin de determinar si la actividad monitoreada cumple con los límites establecidos. Existen unos estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido. En el artículo 9 de este capítulo se muestra una tabla donde se relacionan los sectores. Están sector A, tranquilidad y silencio, sector B, tranquilidad y ruido moderado, sector C, intermedio restringido, sector D, suburbana rural de tranquilidad y ruido moderado. Cada sector tiene un subsector y pues en la tabla también se especifica los decibeles tanto para el día como para la noche. Esta tabla es lo que nos permitirá establecer, después de un monitoreo, si una fuente está excediendo los límites permisibles. Existe una prueba estática para vehículos y automotores y motocicletas. Esto quiere decir que los centros de diagnóstico automotor deben realizar las mediciones de ruido emitido por vehículos automotores y motocicletas siempre y cuando éstas estén estacionadas. Existe también una prueba dinámica para automotores y motocicletas. Al momento de la expedición de esta resolución aún no se había consagrado, pero el día 5 de julio de 2008 se expide la resolución 910, por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberían cumplir con las fuentes móviles terrestres. Con respecto al ruido de aeronaves, es la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil quien se encargará de realizar las mediciones. En cuanto al ruido de aeropuertos, los aeropuertos deben ser considerados como sectores industriales y el ruido debe ser evaluado según lo estipulado en este tipo de sector. En el capítulo 3 del ruido del ambiente tenemos la aplicabilidad del ruido del ambiente, para qué se aplican esas mediciones
y es que los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental deben ser utilizados para realizar el diagnóstico ambiental por ruido. Los resultados se llevan a mapas de ruido, los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne a ruido ambiental, identificar zonas críticas y posibles contaminadores por emisión de ruido. Existe un intervalo también de tiempo de referencia que se establece como 14 horas para el horario diurno y 10 para el horario nocturno. Para las medidas de ruido en los intervalos de tiempo de referencia se debe utilizar la metodología de medición del intervalo de tiempo de medida unitaria por hora. Intervalo de largo plazo de tiempo de medida. Este se establece un año calendario como el intervalo de largo plazo de tiempo de medida. También existen unos estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental. Esta es la tabla número 2, tiene las mismas especificaciones de la tabla número 1, también consta de sus sectores, subsectores y los estándares máximos en decibeles. En el capítulo 4 se habla de los equipos de medida y las mediciones. En cuanto a los equipos de medida, el comúnmente utilizado es un sonómetro. Existen sonómetros de tipo 1, de tipo 2 y sonómetros integradores, promediadores que deben ser de clase P. En cuanto a las calibraciones, se debe estar completamente seguro de que el equipo que estamos utilizando es apto y para eso debemos tener un certificado de calibración vigente. Condiciones meteorológicas. Existen unas condiciones para realizar una medición. Pues bien, deben efectuarse en tiempo seco, no debe haber lluvias, lloviznas, truenos, caídas de granizo y los pavimentos deben estar secos. Incluso la velocidad del viento no debe ser superior a 3 metros por segundo. Posterior a la realización de esta medición, se debe generar un informe técnico de la medición de ruido y ruido ambiental, que debe contener información pertinente y precisa que se establece en el anexo 4 de esta resolución. Es obligatorio realizar mapas de ruido por las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales. Deben elaborar, revisar y actualizar en los municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores de 100.000 habitantes mapas de ruido para aquellas áreas que sean consideradas como prioritarias. ¿Cuál es el fin y el contenido de los mapas? Son utilizados como documento básico para conocer la realidad de ruido ambiental de la población y poder desarrollar planes, programas, proyectos preventivos o correctivos de seguimiento. Existen unos requisitos mínimos. Las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales deben realizar 2 mapas de ruido, uno periodo diurno y uno para el periodo nocturno. Se deben analizar las siguientes situaciones: 1. Situación de contaminación por ruido existente y 2. Áreas evaluadas por encima de los estándares de ruido ambiental. Existen unos planes de descontaminación por ruido que están a cargo de las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales. Ellas deben establecer y ejecutar planes de contaminación por ruido. Estos planes deben ser desarrollados como base en los mapas de ruido elaborados para cada una de las áreas evaluadas. Con respecto a las edificaciones, se deben garantizar que se contemplen las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen que no superen los estándares máximos permisibles de emisión de ruido. También se tienen en cuenta las alarmas de seguridad instaladas en esas edificaciones no deben emitir al ambiente un nivel de ruido mayor a 85 decibeles. En el capítulo 5, Vigilancia y Control de cumplimiento de la norma, existen unas competencias. ¿Quiénes son los competentes? Las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales. ¿A qué se refiere la normatividad? Ellas son las que ejercerán funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a lo dispuesto en esta resolución. Existen también unas sanciones
En caso de violación de las disposiciones ambientales contempladas pues aquí en esta resolución, estas autoridades ambientales mencionadas anteriormente son competentes e impondrán medidas preventivas y sancionatorias que haya lugar. Las disposiciones varias en el capítulo 6. En este capítulo se aclaran todas las referencias a estándares, procedimientos y normas internacionales señaladas en esta resolución. Se entienden incorporadas a la misma y le dan la relevancia también necesaria a los anexos que la conforman. Muchas gracias.